Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 18 de agosto de 2018 y estás escuchando el podcast número 1 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de fracaso, vamos a hablar de fracaso académico, de fracaso profesional, vamos a hablar de redes sociales y también vamos a oír una entrevista que le realizamos a Natalia Dave, que es Scientific Project Manager en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Natalia también hizo una transición desde el mundo académico y nos contará cuál fue su transición, cómo se planteó esa transición, qué es lo que sintió en esa transición y todo ese tipo de cosas, ¿no? En verano hemos desconectado, hemos estado tranquilos, unos más, otros menos, pero lo que es seguro es que muchos de nosotros no hemos desconectado de las redes sociales, ¿verdad? A mí me ha pasado y una de las cosas que me ha llamado la atención es ver repetido, viniendo de diferentes redes y de diferente origen, algunos podcasts. Uno de esos posts que me han aparecido un montón de veces durante el verano ha sido un artículo de Philip Krueger, que es estudiante de doctorado en la Universidad de Oxford, que se titulaba Why It's Not a Failure to Leave Academia. O sea, ¿por qué no es un fracaso dejar el mundo académico? Entre otras cosas, ha aparecido mucho en redes sociales porque estaba escrito en el blog de Nature, de noticias y de comentarios. Y me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Porque además ha generado un montón de debate dentro de la comunidad universitaria. Me ha recordado mucho algo que escribí en el blog hace tiempo, que me gustaría compartir con vosotros ahora en el podcast. Cuando yo estaba en Estados Unidos y trabajaba vivía en Palo Alto, iba todos los días a la Universidad de Stanford en autobús. Y una de las cosas que me pasaba es que cuando dejaba el autobús, iba andando al laboratorio, tenía que pasar por un sitio donde había una especie de parque de niños, ¿no? Un parque infantil. Y a la vuelta me encontraba con muchos de esos niños jugando, ¿no? Pues una de las cosas que me hacía gracia, ¿no? Viniendo yo desde España, era la actitud de esos niños, ¿no? Porque muchas veces ves que realmente los niños que están allí no son como los niños que están en el barrio de tu casa, ¿no? Y una de las cosas que hacían estos niños, que era muy llamativa, es que utilizaban la palabra loser, ¿no? Como perdedor continuamente, ¿no? Era como, en vez de decir que eres niño, eres tonto, decían niños que eres un perdedor, ¿no? Y a mí eso me sonaba muy raro, ¿no? Con el tiempo, pues bueno, me fui acostumbrando a esta palabra que está tan usada. No sé si es que los niños ven mucho la tele o que realmente en la vida americana se utiliza esta palabra casi demasiado. El caso es que lo oía muchísimo. En fin, que si te pones a ahondar un poquito en qué es esto de ser un loser o qué es esto de ser un fracasado, si te vas al diccionario de la Real Academia Española, ser un fracasado es ser una persona desacreditada a causa de los fracasos padecidos en sus intentos o aspiraciones. Es decir, que si has intentado algo y has fracasado, la gente te puede desacreditar, ¿no? Según esta definición. Esa definición posiblemente está ahí no porque se la hayan inventado unos señores que escribieron una definición, sino porque es el sentir real de la comunidad, ¿no? de lo que piensa la sociedad. Como diría mi amigo Luis, y yo soy así, que traducido al español es, chaval, eso es así. Bueno, eso es así, pero a lo mejor no es tan así. Algo que hago siempre en los talleres que doy de orientación profesional a gente del mundo académico, durante el taller o incluso a posteriori, es preguntarles precisamente eso. Oye, ¿vosotros os sentís fracasados a nivel profesional? Y es recurrente el resultado, es muy, muy homogéneo. Normalmente 2 de cada 3 personas me dicen, sí, efectivamente, Manolo, yo considero que en mi ambiente, si no llego o sea, si tengo que dejar el mundo académico, me siento fracasado totalmente, ¿no? Y este resultado se me repitió una vez que lo intenté por curiosidad en Twitter, y efectivamente, o sea, aproximadamente el 60 y pico % de las personas que están haciendo investigación sienten que si dejan el mundo académico están fracasando. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues posiblemente porque el objetivo que te inculcan desde tu más tierna infancia investigadora es que lo guay, lo esperable, o sea, lo deseable es ser jefe de grupo. Posiblemente puedas hacer otras cosas, ¿no? Te puedas quedar en el camino de 1000 formas y maneras, pero lo suyo, lo guay, es ser investigador independiente, tener tu propio grupo, etcétera, etcétera. No, Manolo, yo nunca he querido ser jefe de grupo. Vale, de acuerdo, hay mucha gente que no quiere hacer esto.
pero en general es para lo que te prepara el sistema académico, ¿no? Para tú liderar un grupo en el futuro, si la cosa va bien. De hecho, muchas veces se ve como malo, como muy negativo. Primero, no querer ser eso, ¿no? O sea, no tener la intención de liderar tu propio grupo. Y, por supuesto, mucho peor, ¿no? Ya llega a ser para muchas personas una cosa terriblemente negativa, lamentablemente, dejar el mundo académico. Bueno, pues una de las cosas que me pasó en redes sociales es que hice un comentario a una compañera, a Kay Cuchon, de la Universidad de Sheffield, por cierto, os aconsejo mucho el blog de Kay, que lo podéis ver en la web de Carreras Científicas Alternativas, en la sección de utilidad, donde pongo muchas webs de utilidad. El blog se llama Think Ahead y trata también de esto, ¿no? De la transición profesional de personas que han dejado el mundo académico. Sí que es verdad que está muy relacionado con la realidad laboral del Reino Unido, pero se cogen ideas súper interesantes. Bueno, pues Kay me dijo, sí, pues efectivamente a mí me pasa igual, Manolo. El 60% de las personas a las que les doy los talleres de orientación me dicen que sí, que se sienten losers, se sienten fracasados, ¿no? Y que están empezando a pensar en dejar el mundo académico y que se sienten mal. Pero me dijo algo que me pareció súper interesante. Me dijo, mira, yo en los talleres siempre digo, a ver, ¿cuántos de vosotros se sienten fracasados si dejan el mundo académico? ¡Pum! Y levantan las manos, 2 de cada 3. Y a continuación pregunta, vale, ¿y cuántos de vosotros habéis ido algún día a hablar seriamente de vuestro futuro profesional fuera o dentro del mundo académico con vuestro jefe? Y ahí ya la cosa cambia. Aproximadamente el 10% de personas que están en este tipo de talleres levantaban la mano. Claro, lo que dice Kay es verdad. Estamos en un mundo de mitos en los que en nuestra cabeza ocurren cosas que a lo mejor no se trasladan a la realidad. Tenemos que tener cuidado con lo que es cierto y con lo que no es cierto. Y muchas veces nosotros mismos nos autoinculcamos estas ideas de que dejar el mundo académico es súper chungo, de que no ser jefe de grupo es lo peor, de que la gente nos va a criticar si hacemos una cosa que no sea experimentos y todo este tipo de cosas. Y digo este tipo de cosas porque también sé que me siguen jefes de grupo. Entonces volvemos al post de Philip Kruger, de Nature. Hay que cambiar el chip por los dos lados. O sea, por un lado es el estudiante predoctoral o el investigador postdoctoral el que tiene que cambiar el chip y decir, oye, vamos a acercarnos a mi jefe de grupo, a las personas que me rodean y vamos a hablar seriamente de la posibilidad de buscar mi futuro profesional más allá del mundo académico. Esas conversaciones, si no las tienes, no sabes qué puedes sacar de ellas, ¿no? Pero por otro lado está la habilidad de los jefes de grupos a tratar este tema, a acercarse a sus estudiantes, a acercarse a las personas que trabajan con ellos y decirles, oye, esto es una posibilidad, ¿por qué no lo hablamos, no? Y bueno, así se aclaran más cosas y posiblemente así podamos trabajar más tranquilamente dándolo todo a este proyecto que estamos haciendo hoy. Y ya tenemos un plan para mañana, pero vamos a hablar de hoy. En fin, la realidad es que sigue habiendo muchas personas que sienten un grado de fracaso importante, ¿no? en su labor profesional en el laboratorio. Lo que sí te digo, compañero, es que sentirse fracasado no sirve para absolutamente nada. Esto es una realidad. Como diría mi amigo Luis, eso es así. Este verano he estado siguiendo y leyendo un libro de un bloguero neoyorquino que se llama Mark Manson. Y está muy bien, escribe cosas muy, muy divertidas. Algunas son más interesantes, otras son menos interesantes, pero muchas de ellas son muy ciertas, ¿no? De hecho, ha escrito un libro hace poco, que podéis echarle un vistazo, se llama El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Muy, muy, muy sutil. Pero está muy bien. El libro te da muchos consejos, muchos comentarios, una visión un poquito diferente de cosas como estas, ¿no? De cosas como el fracaso. Y Mark comenta algo muy interesante. Él dice, a ver, sí que para conseguir la felicidad tú no puedes buscar la felicidad. Eso es imposible. Lo que sí puedes hacer es buscar problemas diariamente que sean más resolubles. Es decir, que puedas intentar acostumbrarte en el día a día a resolver problemas que puedes resolver o que quieres resolver, ¿no? Y eso te da la posibilidad de ser un poquito más feliz en el día a día. Vale, es un pensamiento un poquito radical, pero tiene mucho de cierto. ¿Y por qué digo todo esto? Pues lo digo porque, a mi juicio, las personas no fracasan. Y a lo que voy es que puedes sentirte fracasado, pero por un lado no sirve para nada. Es decir, tú puedes regodearte en tu dolor de qué fracaso tengo, ¿no? Pero es que todo eso no sirve para nada, que es un poco lo que dice Mark. Pero es que además de todo esto, es que a lo mejor no es verdad, a lo mejor no es cierto que has fracasado.
Y para mí, las personas nunca fracasan. Lo que fracasan son los proyectos. Es decir, tú puedes pensar que tú estás fracasando como persona, pero es que tienes que fracasar 1000 veces con los proyectos que haces diariamente. Tú como persona da igual que fracases. Si quieres sentirte fracasado, ok. Pero si no intentas cosas, no puedes fracasar en cosas y no puedes buscar ese problema más adecuado del que habla Mark Manson. Yo ahora que soy emprendedor lo siento en mis carnes todos los días, ¿no? Te tienes que caer 1000 veces para levantarte 1000 veces y estás fracasando 1000 veces, pero en realidad eso no sirve para definirte como fracasado, sirve para tirar para adelante, ¿no? Es como en el laboratorio, cuando haces un experimento. ¿Tú haces alguna vez un experimento? Rara vez. Tú haces 1000 experimentos y al final te sale uno, ¿no? ¿Significa eso que eres un fracasado? No, significa que estás fracasando continuamente para llegar a un punto, para llegar a un objetivo. En fin, espero haberos hecho pensar un poquito. Para mí ha sido un gustazo estrenar este podcast, este nuevo podcast de Carreras Científicas Alternativas. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, también en YouTube. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Alternativas a qué? Pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier cosa que tú tengas hoy en la cabeza. Y ahora la entrevista. Natalia Dave es Scientific Project Manager en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona y en esta entrevista nos cuenta cómo fue su transición desde el mundo académico. Natalia, bienvenida al programa. Hola, buenas tardes. Gracias. Natalia, ¿nos puedes contar cómo fue tu inicio en la investigación? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del mundo de la ciencia? Bueno, la verdad es que la curiosidad. Y que se me daban siempre bien las ciencias, ¿no? En la escuela, en el instituto y la verdad es que me gustaba, siempre me he preguntado cómo funcionan las cosas y pues fue bastante natural, una evolución natural. ¿Y empezaste a hacer una carrera científica? Sí, exacto. Acabé la carrera y no veía claro, porque hay a veces un mito que acabas la carrera y ya sabes qué quieres hacer. Y en mi caso no fue así y necesitaba como un poco más de tiempo y vi un anuncio de seguir un poco la investigación, que como ya había hecho muchas prácticas en el laboratorio y las prácticas en el laboratorio, pensé, esto me gustaría y cuando lo empecé me di cuenta que me gustaba mucho. Porque tú estudiaste bioquímica. Sí. Y después decidiste hacer la tesis en algo relacionado directamente con la bioquímica, claro. Sí, era más biofísica la tesis, Ajá. Pero sí, porque era utilizar técnicas biofísicas para, en este caso, estudiar la estructura de las proteínas de membrana. Uh-huh. Y eso lo hiciste en la Universidad Autónoma de Barcelona, exacto. Y Natalia, ¿qué echas de menos de aquella época de tesis? La verdad es que es un trabajo muy apasionante, ¿no? Echo mucho de menos el que el trabajo fuera absolutamente mío, que tenía total libertad en dedicar, ¿no?, el tiempo que quería, como quería, ¿no? A mí esto me llenaba bastante y obviamente, cuando las cosas funcionaban era muy, 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 una sensación muy, muy feliz, ¿no? Y de hecho tú seguiste después en investigación. Sí. Por mucho tiempo, hiciste sí. varios postdocs, ¿no? Sí, es que de hecho yo tuve claro que me quería dedicar a la investigación. Uh-huh. Y que me gustaba mucho y que quería, que si podía, quería ser investigador principal, tener mi grupo y todo eso. Porque en aquella época, Natalia, había otra posibilidad en realidad. Es decir, cuando uno está inmerso en esa vida, ¿existe esa otra opción? Bueno, no sé si las había, igual las había, pero no estaban, al menos no eran conocidas. No. Y claro, y además no solo eso, sino que como parecía que no había otra opción, también era asociado a una sensación de fracaso hacer otra cosa, ¿no? Porque ya que has estudiado tanto, ¿no?, ¿cómo vas a hacer algo diferente, ¿no? Un poco eso.
Y de hecho, después de tu periodo por la biofísica, seguiste ¿Sí? avanzando por otros mundos, ¿no? Sí, la verdad es que cambié y quise hacer algo más de laboratorio, ¿no? Más de pollata. Y bueno, me puse a hacer biología molecular, en este caso de oncología, ¿no? De cáncer de mama, de cáncer de colon, ¿no? Y bueno, y de ahí, bueno, esto fue un postdoc largo y después hice otro que era más de proteómica, ¿no? Uh-huh. Que era la técnica, ¿no? Que estaba, pues, para decirlo, de subidón, ¿no? Que, Sí. que todo, bueno, que nos daba mucha información y bueno, me interesaba mucho aprender de ello. Uh-huh. Y de hecho estuviste tanto en el mundo de la universidad primero como después en el mundo de la investigación pura, ¿no? Sí, exacto. ¿Viste mucha diferencia? Bueno, a ver, los centros en los que después estuve eran más competitivos que la universidad y eso se nota. Se nota. Se nota también en la disponibilidad de recursos, hay muchos más recursos en los centros de investigación, pero también es verdad que la presión es mucho más alta. ¿Porque tú estuviste dónde exactamente? Yo estuve primero en el Instituto Municipal de Investigación Médica, que es digamos, la parte de investigación del Hospital del Mar de Barcelona. Vale. Y después me fui al Institut de Recerca Biomèdica en Barcelona, que sería como similar al CRG, donde estoy ahora. Sí. Vale, y llega más o menos mitad de febrero de 2014 y tú empiezas a pensar en cosas diferentes, en algo nuevo, en opciones diferentes. Bueno, de hecho, pensar lo piensas mucho antes. Ya. No, esto en todo caso es cuando ya has tomado la decisión. Ajá. Pensar, yo diría que estuve como 2-3 años pensando. Vale. Lo que pasa es que uno no es consciente hasta, digamos, el último año, ¿no? Claro. El último año que dejas la investigación y que haces realmente la decisión de, bueno, acabo esto, pero después, ¿no? Me tiro a la piscina y hago otra cosa. Y bueno, yo diría que sí, empecé a pensarlo el año antes y empecé a hacer a atender, ¿no? A cursos que estaban relacionados y que empecé, pues bueno, a darme cuenta que existían y bueno, a ver un poco porque no sabía qué podía hacer, con lo cual se me ocurrió que tenía que ver qué hay para saber qué quiero hacer, ¿no? ¿Y cómo llegaste a esos cursos? O sea, ¿cómo se entera uno? Bueno, a ver, es verdad que, por ejemplo, cuando estás en los institutos de este tipo de investigación, que es más puntera, y es verdad que también hay más información sobre eso. Claro. Hay mucha más información que en la universidad. Y este es mi punto de vista, esto es personal, ¿no? Que empiezas a ver que, o por ejemplo, ves que hay gente que trabaja en el mismo instituto y que igual, pero si yo también hacía investigación, sí, y tú, o sea, eres un poco todo, ¿no? El hecho de dónde estás, que igual te proporciona un poco más de información. O sea, ¿te refieres a que en los institutos de investigación que son un poquito más punteros, precisamente te ofrecen esa visión más amplia? Sí, totalmente, porque yo creo que en los institutos de investigación más punteros hay más conciencia de que también hay toda una parte de trabajos asociadas a la academia que es el soporte a la investigación. Y que ese soporte, es decir, la investigación es obviamente muy importante, pero si no hay un buen soporte, igual la investigación no se da, ¿no? Y yo creo que es por eso, que es que se da también mucha importancia a que un buen soporte también resulta en una muy buena investigación. Claro. Y bueno, sería por aquí. Y Natalia, ¿qué hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de dejar la pollata del laboratorio y seguir tu carrera científica realmente, pero fuera del ámbito académico? Bueno, mi caso es muy claro y muy sencillo de explicar. La verdad es que a mí no me hubiera disgustado en absoluto ser investigador, tener mi propio grupo. Creo que es un trabajo espectacular, ¿no? Y lo que tuve muy claro es que yo no quería ser postdoc toda la vida. Yo si seguía investigando necesitaba hacer un salto evolutivo
Es decir, hacerme preguntas más grandes y no cuando tú estás en la pollata puedes abarcar lo que puedes abarcar, no puedes abarcar igual la gran pregunta, ¿no? Y cuando te vas evolucionando te das cuenta que querrías hacer más y no puedes. Y como la cosa estaba muy mal, evidentemente primero miré, ¿no?, qué opciones tenía. Me di cuenta que, bueno, que aunque tenía mi currículum no estaba mal, había muchos otros que eran mucho mejores, ¿no? Y ahí es cuando empecé a pensar que tenía que buscarme otra cosa. Oye, ¿y cómo se consigue romper con esa sensación de fracaso, y eso lo hemos comentado algunas veces, sí, que el propio mundo académico te produce, ¿no? Porque claro, hay sí, tanta gente muy buena que si no eres brutalmente excelente, sí, resulta muy complicado. Y eso no significa que los demás sean malos, sino simplemente que, bueno, no han conseguido esa parte de la carrera académica. ¿Cómo se consigue mentalmente entender que lo que está uno haciendo es fantástico y es importante para la ciencia, en vez de quedarse en el bloqueo del fracaso académico? Sí. Bueno, yo, a ver, una vez has encontrado lo que te gusta, no hay problema, yo creo que lo aceptas muy rápido, porque te gusta y te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Igual el periodo más problemático es antes, cuando tomas la decisión y hasta, no sé, por ejemplo, en mi caso, mi madre, ¿pero qué harás? Tanto tiempo que has invertido, algunos amigos, pero estás casi, bueno, estás loca, ¿no? ¿Qué haces? Y no sé, yo creo que llevas tanto tiempo pensándolo que al final cuando tomas la decisión no tienes muy claro. Y después, claro, no creo ni que pienses tanto en el fracaso, igual está ahí, pero ya te digo que cuando encuentras algo te dices, no, he hecho la mejor decisión de mi vida. O sea que yo creo que no tendría que preocupar en excesivo esto, sino pensarlo como un proceso más, ¿no? O como quien rompe con la pareja, ¿no? Que tiene que pasar por una serie de fases, ¿no? De rabia, de frustración y de tristeza, y después pues es un poco lo mismo, ¿no? Para hacer un cambio hay que pasar por esas fases, ¿no? Natalia, háblanos de ese momento en el que pasaste de darle vueltas al momento de la acción, cuando dijiste, venga, vamos, me lanzo. Pues fue el momento en que dije, bueno, ya está, lo tengo claro. Hablé con mi jefe de laboratorio y le dije, bueno, para poder acabar obviamente las cosas, porque lo tenía claro, ¿no?, que tenía que acabar al menos algunos compromisos que había adquirido, y pactamos una fecha para irme. Y digamos que en ese momento ya está, ya era como ya había tomado la decisión y ya sabía que me quedaría en el paro y que durante estos igual estaría hasta 2 meses de paro en plan zen, ¿no? Y que al tercer mes empezaría a moverme. Y la verdad es que no pude estar mucho tiempo porque ya enseguida, ya hacía... un amigo mío, que de hecho es un investigador principal de la Gran Bretaña, de Cambridge, me dijo, él es el fundador de la asociación Vencer el Cáncer, y me dijo, bueno, yo creo que tú para este trabajo, ¿no?, yo creo que te gustaría mucho y lo harías muy bien. Y yo pensé, bueno, no sé, dije, bueno, pues a ver, voy a empezar a hacer cosillas, ¿no? Porque es una fundación con base en Madrid, pero en Barcelona no tenían a nadie, y bueno, y empecé a hacer pequeñas cosas, ¿no? Como ayudarlos, a dar un poco como de soporte, ¿no? ¿Y eso fue durante tu periodo de investigación o fue justo? Sí, digamos, los últimos meses, porque tampoco era un trabajo que tenía que dedicarle, es un trabajo que tú puedes hacer desde casa, ¿no? Sí. Contactar gente, enviar mails, un día pues tener una entrevista con alguien, lo haces a horas, es decir, no necesitas estar o las horas continuadas por ejemplo, en un laboratorio, con lo cual lo pude hacer. Y en tu experiencia en el mundo del fundraising, ¿qué fue lo que encontraste más difícil? Bueno, que claro, que tú estás muy acostumbrado a hablar con un tipo de gente y en el fundraising hay otro tipo de público y tienes que saber
digamos, adaptarte, ¿no? Empatizar y adaptarte a hasta el tipo de comunicación, ¿no? De que nos acostumbramos mucho a hablar de una manera y tenemos que aprender a hablar de otra, ¿no? Y a comunicar lo que queremos comunicar. Pero también es muy interesante. Tú vas hablando con gente. Sí. Cuando tú estás pensando en dejarlo, tú vas hablando con gente. No es que sea tan un paso, dos, tres, sino que tú vas hablando con gente. Y ya vas viendo que, bueno, igual pues hay esta oportunidad, hay esta otra. Y tampoco sabía si me gustaría, pero tenía claro que si no lo probaba, no lo sabría si me gusta o no. Y lo que tuve muy claro es que tenía que probar. Que tenía que probar cosas y que no tenía que quedarme, digamos, encerrada y esperar a que me llegara la iluminación. Eso está muy bien para las películas, pero no funciona normalmente en la realidad, ¿no? Y sí, igual el mensaje que daría es que estuve siempre hablando con mucha gente, estuve siempre muy dispuesta a probar cosas. A probar y a oír discursos nuevos, es decir, ¿no? Porque a veces tenemos muchos prejuicios y pensamientos, ¿no? Preconcebidos, o sea que, bueno, un poco cambiar eso. Oye, ¿y en esos momentos de transición encontraste ayuda en algún sitio o en alguna persona? Por ejemplo, con este investigador que me ofreció la opción de hacer la gestión del fundraising. Sí. Amigos o que me decían, mira, hay un curso de esto, ¿no? Porque lo que empecé es hablar con gente y decir, bueno, pues gente, amigos o colegas, de si sabían de oportunidades o no. En el mismo instituto también con gente que también era ex científica y que hacían otra cosa, por ejemplo, tech transfer, ¿no? Transferencia de tecnología. Y bueno, ¿y tú qué hiciste? Pues bueno, yo hice un máster y hablar con mucha gente, cada uno tiene su experiencia. Natalia, háblanos un poco del mundo del fundraising. ¿Cómo funciona en España? Y imagino que estará muy poco desarrollado en comparación con Gran Bretaña. Háblanos un poco cómo funciona ese mundo y qué puede un científico aportar dentro de ese mundo. Hombre, aquí tiene que haber un cambio cultural, ¿no? Porque aún pensamos demasiado que la investigación ya se pagará con fondos públicos. Y obviamente, mi punto de vista personal es que siempre tiene que haber una parte de fondos públicos, porque no tiene que ser sesgada la investigación. Pero es obvio, después de la crisis y todo lo que ha pasado, que no llegamos a todo. Y cuando ves que, por ejemplo, en la Gran Bretaña hay gente que, ¿no? Solo poniendo, por ejemplo, en el Cancer Research UK, tienen el 70% de las donaciones son de donaciones de menos de 10 libras. 70%. 70%. Eso quiere decir que siempre pensamos que tienen que ser grandes donaciones y no es así. Es decir, que las pequeñas contribuciones, y todo el mundo lo hace, que al final no te supone a ti un gran gasto, el Cancer Research UK creo que da fondos a casi toda la investigación de cáncer que se hace allí. O sea que, ¿no? Aquí aún hay mucho por hacer. Es decir, la situación está realmente muy a niveles básicos, pero bueno, creo que es una cuestión de ir comunicando que es posible, ¿no? Y que si se hace en otro país se puede hacer aquí, ¿no? ¿Y por qué los investigadores son importantes? Yo creo que primero porque saben qué implica la investigación, cuánto tiempo, la realidad, ¿no? Que es lo que, pues, por ejemplo, alguien que sufre cáncer, pues piensa, no tiene, ¿no?, esta visión, o quien no lo sufre, pero que no hace investigación. Y creo que es importante que se comunique bien todo esto, ¿no? La temporalidad que se necesita para hacer investigación, lo importante que es investigar hoy para los resultados de mañana. Y creo que eso principalmente es lo que un investigador puede aportar. Y la otra es que la gestión es algo que hacemos desde que haces un doctorado. Aprendemos a gestionar. Yo diría que normalmente los investigadores son grandísimos gestores también. Es algo que aprendemos a nivel, como se dice en inglés, soft skill, ¿no?
Natalia, el hecho de que en España no esté tan desarrollado el mundo del fundraising, ¿qué razón tiene? ¿Qué podríamos cambiar o qué se debería cambiar? ¿Es un tema cultural simplemente? ¿Tiene algo que ver con Hacienda? ¿Qué grandes diferencias ves tú? Bueno, yo creo que básicamente es cultural, pero por ejemplo, si Hacienda también empezara, no sé, en vez de tener la casilla de la iglesia o la casilla de que es creo que dice algo de no sé qué social, ¿no? Sí. Pues que tú tuvieras una casilla en la que pudieras decir, bueno, mira, con este dinero yo quiero invertirlo en esta fundación y no que decidan por mí. Eso ya sería empezar a dar un poco más de protagonismo a que la persona pensara que es lo que es importante invertir, ¿no? Porque ¿cómo funciona en Inglaterra? En Inglaterra tú puedes hacer esto, por ejemplo, tú puedes decidir dónde invertir este dinero, ¿no? Sí. Esta cantidad, que tú decides cuándo es, que es además de los impuestos que todo el mundo tiene o tendría que pagar, ¿no? Y después también hay muchas actividades que están relacionadas con fundraising. Ahora aquí también se empiezan a hacer, por ejemplo, gente que corre carreras y lleva un dorsal y se hace un crowdfunding como el de Mi Grano de Arena, ¿no? Sí. Esto, pues en Inglaterra está hace, pues no sé, muchísimos años que funciona. Digamos que no hay actividades suficientes aún. Se está empezando, pero aún falta, ¿no? Para que se generalice, para que la gente ya diga, oh no, ya sea normal. El concepto de, mira, oye, pues ahora hay la cursa del Corte Inglés que hay aquí, ¿no? Pues va, a mi amigo corre, pues voy a poner, ¿no? Voy a abrir un crowdfunding para que la gente ponga dinero para esta asociación, por ejemplo. Falta un poco verlo más generalizado. Natalia, actualmente eres gestora de proyectos científicos, pero bueno, llevas mucho a tu espalda aparte de gestionar proyectos científicos. Háblanos de tu trabajo actual y cuéntanos qué estás aportando ahora mismo de tu bagaje científico a lo que estás haciendo hoy por hoy. Bueno, primero de todo el conocimiento científico, porque como eres gestor de proyectos científicos, claro, casi todos los reports, todo lo que tienes que hacer es investigación pura y dura. Con lo cual, por ejemplo, leer según qué, si no tienes un fondo científico, es muy complicado. Después también te ayuda el hecho de que, como tú has sido ex-investigador, sabes cómo piensan los investigadores. Que a veces es un poco difícil, si alguien tiene un pasado puramente administrativo, si no llega a saber comunicarse, ¿no? con esta persona, ¿no? Porque normalmente es un poco el burócrata versus el científico, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos esta dualidad que creo que te hace muy potente. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una relación excepcional con los investigadores que trabajo y creo que es obviamente porque hago mi trabajo bien, pero también porque empatizo con ellos y obviamente también empatizo con la administración porque ahora también entiendo la otra cara, ¿no? Que no es que la gente solo te quiera poner palos en las ruedas, sino es que, bueno, hay toda una parte que desconocíamos pero que se debe hacer, ¿no? ¿Y qué habilidades nuevas has aprendido fuera de la academia? Yo diría que, bueno, sobre todo el pensamiento estratégico, de cómo, por ejemplo, abordar, ¿no? Un problema que tengas y a quién tienes que hablar, tener mucho más número de contactos. Sobre todo ver que hay gente muy variopinta, que hay muchos tipos de profesiones y que no estás ahí en un mundo, no sé, en Cronos, ¿no? Haciendo investigación. Pero yo diría que sobre todo ha sido potenciar lo que de alguna forma había aprendido. Es que no somos conscientes de lo que se aprende investigando y llevando estudiantes y no lo somos. Y de verdad que se aprende muchísimo. Oye, ¿y qué características personales crees que te pueden ayudar para disfrutar más o para que te vayas mejor en tu trabajo? Bueno, yo creo que
es muy importante. No sé, es difícil contestar esta porque la verdad, yo creo que, por ejemplo, saber inglés es importante, sobre todo con mi trabajo, en concreto, es importante. Diría que es muy importante la comunicación, ¿no? Tener dotes comunicativas, tener mucha iniciativa. Que es, ¿no? Es decir, mucha iniciativa, pero obviamente con prudencia, saber cuándo uno tiene que, ¿no?, tener iniciativa y cuándo no, digamos. Pero y creo que y sobre todo saber trabajar con gente, ¿no? Y llevar un proyecto tú, sin que tengas que estar todo el rato con alguien que te diga cómo hacerlo. Y por eso he dicho que todo esto es lo que aprendes durante tu carrera científica. Y básicamente es como si tuvieras la oportunidad de ponerlo realmente en marcha, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, yo diría. Natalia, echando la vista atrás y Sí. teniendo en cuenta que has tenido un montón de tiempo y de periodo de investigación en el que te has formado particularmente como investigadora, para acabar en algo que no era solo el trabajo de laboratorio, ¿piensas que ha merecido la pena toda esa transición para llegar a un punto en el que estás feliz ahora? Yo no me arrepiento de nada, porque yo no he dejado de hacer nada que no quisiera. Y hay gente que tiene muy claro desde el principio, acaba un doctorado y tiene muy claro lo que quiere hacer, y yo pensaba que quería hacer otra cosa y la quería, pero como no fue como yo quería, lo cambié. O sea, estoy muy contenta de haber sido, digamos, valiente y ser consecuente con lo que yo quiero, que es lo importante, escucharse a uno mismo. Oye, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar o encontrar dentro del mundo académico? Bueno, por ejemplo, que puedo trabajar desde cualquier sitio. No hace falta que esté físicamente. Claro, el laboratorio es un poco esclavo, ¿no? De hecho, hago muchas veces el trabajo que hace un investigador principal a nivel de gestión, que puedes trabajar desde casa, ¿no? O escribes tus artículos o lo que sea. Pues yo puedo trabajar, y muchas veces tengo tanto trabajo que también trabajo el fin de semana, pero no hace falta que esté presencialmente siempre allí, con lo cual te da una flexibilidad, una calidad de vida que no te la da cuando estás ahí en la pollata y esclavizado en las salas de cultivos y todas estas cosas, ¿no? Y también que puedo pensar en cualquier momento y hacer algo al respecto de lo que pienso. No tengo que esperar, llegaré mañana al laboratorio, empezaré a hacer esto. No, se me ocurre una idea. Por ejemplo, tengo que contactar a alguien, contacto a esa persona, envío un mail, ¿no? Es muy dinámico y eso me gusta. Muy bien. Natalia, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su carrera fuera del mundo académico? Primero, que no tengan miedo a hacer ningún salto ni nada. No hay el vacío. Hay muchas oportunidades. Que hablen con mucha gente, que miren los carteles que están colgados y que se abran y que hagan cosas para descubrir lo que quieren. Que sobre todo no tengan miedo y que piensen que no están perdiendo el tiempo, que todo lo que están aprendiendo ahora como investigadores se van a dar cuenta que les va a dar unas aptitudes que no tiene otra persona sin este perfil. Pues, doctora Teiz, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Muchísimas gracias a vosotros.